buenos días, siendo las 9:11, chavos, del día 13 de mayo. Les doy la más cordial de las bienvenidas a esta sesión síncrona de la asignatura de Administración de Base de Datos correspondiente al grupo IC 602. Vamos a iniciar con el pase de lista. Les digo, no hay muchos, no sé qué está pasando, pero pues vamos a darle porque si no se hace tarde. Ángeles Segundo Alexis. Ángeles Segundo Ricardo. Ángeles Segura Luis Eduardo. Calderas Jiménez Jaime. Presente. Celote Segundo Kevin. Presente, profe. Crispina Hernández Tatiana. Presente. Aarón Cruz González Aarón. Presente. Chávez Martínez Edmundo. Presente. Gómez León Ángela. Presente. Gómez Martínez Alam Sabdiel. Jiménez Martínez Isaín. Erwin Ismael. Presente, Erwin Ismael. López Páez José Emanuel. Presente. Martínez Cruz Javier. Gia Antonio Miguel Ángel. Presente, profe. Melitón Salinas Araí. Mendoza Tafoya Sajat Jocelyn. Presente. Monroy Guzmán Jennifer. Monroy Maldonado Rogelio. Presente, Inge. Retana Álvarez José Manuel. Presente. Reyes Atilano Sandra Jimena, creo ya se dio de baja, no, creo que ya ni está ni en las listas oficiales de las actas de calificaciones. ¿No sabe nada acerca de ella, chavos? No, ¿verdad? Yo les había preguntado. Reyes Gutiérrez Omar. Presente. Reyes Sánchez Marisol. Presente. Romualdo Escobar Juan Carlos. Presente. Ruiz González José Manuel. Presente. ¿Qué pasó, José Manuel? ¡Qué milagro! ¿Qué hay? Creo que ni presentó exámenes. Vamos a los exámenes, no ha entregado trabajos. Silva Miranda Mitzi Margarita. No he tenido internet. Ok. Silva Miranda Mitzi Margarita. Soto Hernández José Jesús. Valdés Justo Gesiel. Valdés Justo Gesiel. Bien, chicos, hoy vamos a ver lo que son las particiones, lo que es una instancia, algo que ya investigaron. Vamos a dar un repaso y también por ahí algunos de ustedes me comentaron que tuvieron problemas en seguir los pasos de la instalación. Ya vi, les falta crear los prerequisitos, el ambiente. Vamos a ver si nos da tiempo y lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer, vamos a ver si mis máquinas virtuales se pueden presentar compartir, mejor dicho, y pueden verlo, porque ese es el problema. Del curso anterior también tuve muchos problemas con eso, porque cuando paso ya mis máquinas virtuales para enseñarles cómo se van haciendo las cosas, pues ya no se proyecta. Ya cambié de máquina virtual, ya puse VMware, a ver si VMware es un poco más accesible, más noble. Vamos a ver si se puede ver. Por lo pronto vamos a empezar con lo que es la instancia, la importancia de una instancia, aunque ya lo vimos, chavos. Eso ya lo vimos cuando vimos la arquitectura, cuando estábamos viendo la arquitectura de un gestor de base de datos.
Ya les decía que era una instancia y la importancia de la instancia y los elementos que carga la instancia, ¿sí? Vamos a darle un breve repaso así rápido y luego pasamos a lo que son las particiones de disco, la importancia de por qué las particiones en los discos y vamos a hacer particionar una instalación de Linux, sobre todo Linux, que es donde es un poco más complejo. Windows como tal, pues hay más información y todo, y por así decirlo, hay mejor o hay más información de cómo hacer unas particiones en un disco en Linux. No así en Windows, no así en Linux. Entonces vamos a tratar de hacer una partición ahí con 4 unidades lógicas indispensables o 5 para ver cómo se hacen. Ok, entonces les voy a compartir mi presentación, o más bien mi pantalla, y vamos a ver, ¿ven lo que está ahí en la pantalla ahorita, chavos? Sí, ya se ve. Sí, ya. Ok, esa es una instalación. Ahorita esta la ya la dejé hasta aquí porque se tarda un montón y entonces para no perder tiempo ya la dejé hasta aquí y ahorita le vamos a dar los siguientes pasos para poder terminar esta instalación. Ok, por lo pronto vamos a ver la presentación de las particiones, de la instancia, ¿sí? Entonces voy a hacer esto ya después cuando hagamos el ejercicio práctico, pues ya lo hacemos, ¿no? Entonces, ay, perdón, chavos, perdón. Vamos a ver. Ok. Ven ahí que dice instancias de los sistemas gestores de bases, y particiones de disco. Sí, ya se ve. Sí, que sí se ven. Perdón, chavos, pero me estoy echando un café porque me levanté hoy un poco temprano y no he tomado nada. Perdón. Ok, entonces, pues avanzamos. ¿Cuáles van a ser los objetivos? Pues vamos a comprender qué es una instancia de un sistema gestor de base de datos y las particiones en disco. Vamos a ver qué es una partición, la importancia de la partición, ¿sí? Dice, mediante un ejemplo práctico de determinar las particiones más importantes, así mismo comprender las particiones o las ventajas de particionar o por qué particionar, y configurar al final rápidamente unas particiones donde nosotros le vamos a dar el tamaño que nosotros queramos de acuerdo a nuestras necesidades, que vamos a hacer un programa tipo y vamos a explicar de alguna manera qué son esas particiones o por qué son o para qué son. ¿Ok? Entonces, estos serán los objetivos. Obviamente aquí me faltó poner el objetivo fundamental de comprender qué es una instancia de un gestor de base de datos a través de una investigación, una pequeña investigación que hicimos. Y bueno, vamos a definir lo que es una instancia. Y decíamos que una instancia de un motor de base de datos funciona como un servicio que controla todas las solicitudes de aplicación para trabajar con datos de cualquiera de las bases de datos administradas por dicha instancia. Dice, es el destino de las solicitudes de conexión, inicios de sesión, de aplicaciones. La conexión se ejecuta en una conexión de red si la aplicación y la instancia están en equipos independientes. ¿Ok? Entonces ya les decía yo que cuando nosotros llegamos y corremos nuestro famoso SQL Plus y le damos un usuario, en ese momento el gestor de base de datos nos va, de acuerdo a la arquitectura y de acuerdo a los elementos que tiene ese gestor de base de datos, nos va a proveer de todos los recursos de memoria, de disco, de tablas, de todo lo que es nuestro o lo que va a formar la instancia, y eso es lo que vamos a trabajar. Es nuestra parte, es nuestro espacio de trabajo. ¿Ok? Ahorita lo vamos a comprender mejor. Dice, por ejemplo, las aplicaciones. Un ejemplo de una instancia es en un lenguaje de programación visual. Por ejemplo, sería tomar o arrastrar un objeto de la barra de herramientas o de la lista de librerías y colocarlo en el escritorio o escenario de trabajo. Estamos creando una instancia de ese objeto o una copia. Si arrastramos 10 botones al entorno visual de trabajo, estamos creando una instancia del botón original. Si cada botón le cambiamos el nombre, tendremos 10 botones que harán o tendrán las mismas o harán las mismas propiedades y métodos del objeto original. Tenemos como resultado que un solo botón hicimos 10 y nuestro archivo pesará como si tuviese uno solo. Es decir, nosotros cuando cargamos la instancia, este es un ejemplo de un programa visual, de un Visual Basic o de algo que es visual.
Ustedes tienen su entorno, ¿sí? Y tienen su espacio de trabajo, es lo que les decía, tienen un lugar ahí donde trabajan, y bueno, ustedes van a crear una instancia de las herramientas que tienen. Bueno, así es, nuestra base de datos tiene todo guardado en un archivo, en archivos, allá físicamente en el disco, y cuando nosotros cargamos una instancia de trabajo, creamos un espacio de trabajo de eso, y ahí tenemos o podemos trabajar con los recursos que son propios de nosotros, con los recursos que el sistema nos otorgó, ¿sí? Dice, de esta forma, partiendo de lo que conforma un objeto original, propiedades y métodos, se reutilizan sus funciones creando una instancia del mismo en distintas partes del programa donde se necesite. Si el objeto original cambia o se le agrega algún nuevo atributo, las instancias lo heredan, puesto que son una copia del objeto original. Es decir, nosotros en las varias instancias, si les estamos adicionando objetos o estamos modificando alguna cosa, alguna tabla, algún de lo que está ahí, pues obviamente cuando lo cargue otro usuario y que utilice esa misma tabla, ese mismo objeto, pues ya tendrá sus modificaciones que nosotros le hicimos. Recuerde que la instancia es un espacio que nos da a nosotros para poder trabajar, pero también podemos compartir objetos. Si el usuario tiene autoridad sobre esos objetos, sobre esos elementos, bueno, pues esos elementos ya irán con los cambios que en algún otro momento, en otra instancia, se le hizo o se hicieron. ¿Ok? Vamos a ver la instancia de Oracle. Dice, conjunto de estructuras de memoria, ya lo habíamos visto cuando vimos la arquitectura, y procesos que acceden a los archivos de una base de datos. Entonces ya les digo, yo me conecto, en ese momento la máquina, el servidor, el gestor de base de datos, me va a proveer de los servicios que yo necesito, que son el área global, que es la memoria caché, el buffer caché, la memoria compartida, los procesos de usuario, o sea, todo eso me lo comparte y me lo da para que yo pueda manejar, pueda diseñar mi base de datos, administrarla, insertar, hacer lo que yo tenga que hacer. Entonces, todos estos elementos me da, y estos son los componentes de una instancia, ¿sí? Distintas instancias pueden acceder a la misma base de datos. Claro, por supuesto, cuando ya les decía, si nuestra base de datos es modo servidor o es tipo servidor, pues obviamente que va a haber varios usuarios que están accediendo a la misma base de datos. Entonces, a cada uno de ellos le crea una instancia y le reparte estos componentes o le da parte de estos componentes. Ok, te doy estos componentes para que puedas trabajar en la misma base de datos. Y una misma base de datos puede tener diferentes instancias. No sé si hasta el momento hay una pregunta o duda, chavos. Voy muy rápido, hablo muy rápido, díganme, comenten. Está todo claro, creo. Sí, ya estos, ya no los voy a mencionar, esto ya lo vimos cuando vimos la arquitectura, que nos tardamos un buen ahí viendo la arquitectura de la base de datos, y esto ya lo vimos, pero estos son los elementos que tiene una instancia. ¿Ok? Bueno, ya incluso allá también lo dibujamos las instancias, y ya sabemos que la base de datos está ahí abajo en el disco, y que cuando nosotros creamos, y les hacía un ejemplo con las presentaciones que hago, los guardo en un archivo, y cuando yo lo subo al aplicativo, pues en ese momento me da todos los recursos que yo requiero. Es igual el gestor de base de datos. Si yo tengo una base de datos que está guardada en un disco físicamente, al momento de que yo invoco o me conecto como un usuario de esa base de datos, pues me crea mi instancia y me reparte mis elementos, y ahí están los elementos para cada uno. Y ya decíamos que una misma base de datos puede tener varias instancias. Aún así, también un gestor de base de datos, recuerden que guarda varias bases de datos, no nada más una. O sea, puede guardar muchas. Entonces, también a esas otras bases de datos les crea una instancia de acuerdo a los usuarios que se conectan. Este es un ejemplo muy ilustrativo. ¿Ok? Bueno, esa es una instancia. Y bueno, ¿para qué utilizamos una instancia en una base de datos? ¿O cómo se utiliza? Bueno, pues primeramente es arrancar una instancia de la base de datos. Dice, crea el SGA y los procesos en background. O sea, al momento de que arranca la instancia de la base de datos, lo primero que nos hace es dar esos recursos, por así decirlo.
Ya habíamos visto, también vimos uno a uno los procesos en segundo plano, los procesos background, ¿sí? Incluso los analizamos uno a uno, chavos. Luego viene, pues una vez que yo arranco la base de datos, pues ahora voy a montar, yo arranqué el gestor de base de datos, ahora voy a montar la base de datos. Dice, asocia la instancia ya creada a una base de datos concreta. Puede asociarse a la misma base de datos a varias instancias. Ya decíamos si es modo compartido o paralelo, o puede exigirse que haya una sola instancia en todo momento, en modo exclusivo. En este caso, nosotros tenemos que trabajar para que sea en modo compartido o paralelo. Y después, bueno, ya la montamos. Hagan de cuenta, primero arranqué mi gestor. Ahora monto mi base de datos. Pues ya está montada, pero a lo mejor montada todavía no le puedo hacer nada. Necesito ponerla o activarla, que es la apertura, o sea, arrancarla, inicializarla, de tal manera que esa base de datos se establece ya para hacer operaciones sobre ella. Estos son los tres modos, ya los veremos más adelante en algunas prácticas que vamos a hacer, que podemos montar, desmontar, arrancar, pero si no está aperturada la base de datos, pues no podemos hacer nada. Podemos ver algunos otros elementos, pero no podemos hacer operaciones sobre ella. ¿Ok? ¿Alguna duda, pregunta hasta aquí, chavos? No, Inge. Ok. Vamos a ver ahora lo que son particiones en disco. Ya sabemos que es una instancia, ya sabemos que nuestra base de datos está allá arriba, allá abajo en disco. Vamos a ver las particiones en disco. Aquí en base de datos y sobre todo en lenguaje Linux, es muy importante la partición de disco. Vamos a ver, dice. Una partición de un disco duro es una división lógica en una unidad de almacenamiento. Por ejemplo, un disco duro o unidad flash, ¿sí?, en la cual se alojan y organizan los archivos mediante un sistema de archivos. Existen distintos esquemas de participaciones para la distribución de particiones en un disco. Los más conocidos y difundidos son el Master Boot Record o el GPT, que es Get Partition Table. Las particiones, para poder contener datos, tienen que poseer un sistema de archivos, o sea, una manera de cómo manejar los archivos. Ahorita vamos a ver cuáles son. Dice, el espacio no asignado en un disco no es una partición, por lo tanto no puede tener un sistema de archivos. Existen múltiples sistemas de archivos con diferentes capacidades, como el FAT y el NTFS. Nosotros, el FAT es de los sistemas de archivos más antiguitos. El NTFS ya es de los más modernos. Y bueno, cada uno tendrá sus características. Bueno, ahí también es otro tema muy profundo para poder saber las características. Cabe saber nosotros que, bueno, nosotros originalmente usábamos FAT, luego ya vino NTFS, que hizo más eficiente y con más capacidad a los discos, la capacidad de procesar mayor cantidad de información es más fácil, ¿sí? Cada formato, cada tipo de archivo tiene sus ventajas, ¿no? Entonces, estos son algunos que nosotros utilizamos o vamos a utilizar ahorita en la partición que vamos a hacer, ¿sí? Obviamente les digo, entrar en detalle en cada uno, pues es otro tema muy grande, que les digo que, bueno, muchos tienen sus ventajas, sus desventajas, otros por ser lógicos, no manejan algún formato, y eso nos lo va diciendo también el sistema operativo, dependiendo de las especificaciones técnicas de nuestro sistema operativo, nos va diciendo qué tipo de unidad o qué partición o qué tipo de partición, perdón, puede manejar o administrar este tipo de archivos. Ya les decía que esto de los tipos de archivos el sistema de archivos es la manera en cómo va a guardar, a recuperar, a copiar, a tener allá abajo en el disco los archivos. ¿Ok? Vamos adelante. Y los tipos de partición. Vamos a ver que hay tres tipos de partición. La partición primaria, la partición extendida y la partición lógica. ¿Y qué es una partición primaria? Dice, primero, chavos, ubíquense en qué es un disco. Amén de que tengamos un arreglo de discos, que ese es otro rollo. Ahorita véanlo como un solo disco. Ese disco es físico. Y ese disco tiene una capacidad de formatear, según lo hayan formateado, o según sea su capacidad, según sea su marca y lo que sea. Ese disco tiene una capacidad tope o máxima.
30 gigas, 40 gigas, 500 gigas, 1 tera, 2 teras, lo que sea. Bien, pues ese disco lo podemos particionar de tal manera que manejemos unidades lógicas. Es decir, a ese disco, que es uno solo, lo podemos dividir en varios disquitos chiquitos, pero que son lógicos, ¿sí? Que van a usar el espacio físico que tiene ese disco grande para cada una de esas unidades lógicas. ¿Ok? Entonces dice, la partición primaria son las divisiones crudas o primarias del disco. Solo puede haber 4 de estos o 3 primarias en una y una extendida. O sea, en un disco puede haber 4 particiones. De estas son 3 primarias y una extendida. Y ahorita vamos a ver lo que es una extendida. Depende de una tabla de particiones. Un disco físico completamente formateado consiste en realidad en una partición primaria que ocupa todo el espacio del disco y posee un sistema de archivos. A este tipo de particiones prácticamente cualquier sistema operativo puede detectarlas y asignarles una unidad, siempre y cuando el sistema operativo reconozca su formato, o sea, el sistema de archivo. De todos los que ya vimos allá, el sistema operativo reconoce todos esos formatos de archivo, pues bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros, por ejemplo, en nuestro disco tenemos nuestra unidad clásica, que es la C, pero nosotros hacemos particiones, ¿sí? El sistema operativo pudiera, sobre todo en Windows, que es donde se ve más didácticamente o mejor, se comprende mejor, si nosotros tenemos 3 particiones primarias, ¿qué unidades les podría asignar, chavos? Amén de que ustedes le pueden asignar cuando hacen la partición con alguna herramienta, pero si ese disco ya está particionado, ese va a poner la unidad C, D, E y F, ¿sí? Dijo que puede tener 3, bueno, deben ser 3 primarias y una extendida. Ahorita vamos a ver qué es la extendida. Entonces, nosotros vamos a tener la unidad C, que es la primaria por default, por así decirlo, la D y la F. Después tenemos la partición extendida. ¿Y qué es una partición extendida? También conocida como una partición secundaria. Es otro tipo de partición que actúa como una partición primaria. Sirve para mantener múltiples unidades lógicas en su interior. Fue ideada para romper las limitaciones de 4 particiones primarias en un solo disco físico. Solo puede existir una partición de este tipo por disco, ya lo veíamos arriba, y solo sirve para contener particiones lógicas, o sea, no puede tener particiones físicas. Por lo tanto, es el único tipo de partición que no soporta un sistema de archivos directamente. O sea, esa partición, como tiene unidades lógicas o puede defenderse en unidades lógicas, pues cada una de esas unidades lógicas tendrá un tipo de manejador de archivos o un tipo de archivos diferente, ¿sí? No está asignado a la partición lógica como tal. En el otro dice que sí, que puede estar asignado a toda la unidad física. ¿Ok? Ahora vamos a ver lo que es una partición lógica. Se ocupa una porción de la partición extendida o la totalidad de la misma. Es decir, yo puedo, esa partición extendida la puedo todavía particionar en unidades lógicas más pequeñas. La cual se ha formateado con un tipo específico de sistema de archivos. FAT32, NTF, ST2, etcétera, etcétera. O sea, todas las extensiones que pueda manejar mi sistema operativo. Y se le ha asignado una unidad. Así el sistema operativo reconoce las particiones lógicas o su sistema de archivos. Puede haber un máximo de 23 particiones lógicas en una partición extendida. Linux impone un máximo de 15, incluyendo las 4 primeras en discos SCSI o en discos IDE. También depende también la arquitectura de lo que es los discos, la manera como se accesa. Ya vimos, el IDE casi ya no, ya ahora todas son SCSI, ¿no? O más modernas. Ok, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta hasta aquí, chavos.
No comprendo a qué hace referencia cuando habla de partición lógica. Partición lógica. Ok. Usted en su computadora, en su PC, usted tiene un disco. Originalmente cuando es nuevo y muchas veces nosotros no, pues así lo dejamos. Y dice, ok, tiene un disco con una capacidad de 300 gigas. ¿Sí? Entonces usted tiene ahí 300 gigas. Pero usted decide que va a particionar ese disco, sobre todo lo van a particionar cuando vayan a poner otro sistema operativo paralelo en su laptop. Entonces dice, ok, yo tengo 30 gigas. Bueno, voy a hacer una partición de ese disco, voy a hacer una partición lógica, ¿sí? O voy a hacer una partición extendida. Y de esos 30, a esa partición, a ese otro disco, le voy a decir que se llama, que va a tener 15. Ok, perfecto. Entonces ya tiene usted dos particiones físicas ahí en su disco. Pero le dice, ok, pero yo voy a necesitar algunos otros elementos dentro del segundo disco que particioné. Ok, entonces le tienes que poner una extendida y ahí vas a poner lógico. ¿Qué quiere decir? Es la misma unidad, pero lo dividiste en casillitas más pequeñas, ¿sí? Esos 15, a lo mejor hiciste 4 unidades lógicas de 15 o de a 3 punto y tantos, de a 3 gigas. Ponle que hiciste 15 unidades lógicas, digo 5, de a 3 es 15. O sea, esas unidades ya son lógicas. Son lógicas que ocupan el espacio físico que tenía en su disco, pero usted las va a ver como lógicas, ¿sí? Recuerde, lo lógico es que todo se maneja a través de programas. Ya físicamente el disco como tal ya repartió su tamaño, ya repartió su capacidad en unidades más pequeñitas que se van a manejar lógicamente, ¿sí? Entonces, yo físicamente, originalmente tenía un disco de 30 y luego le dije, ok, voy a hacer particiones primarias, o sea, para que físicamente lo veas como dos discos, 2 de 15, ok, perfecto. A la otra de 15 la voy a particionar en lógicas. Esa de 15 voy a hacer 5 unidades lógicas de a 3. Entonces, repartí su información. El lógico nada más nos determinará la manera en cómo vamos a acceder a ese tipo de archivos que guardemos esa unidad lógica. No va a ser el mismo tipo, incluso, no va a ser el mismo tipo que el físico. Incluso cada una de esas unidades lógicas puede tener diferente tipo de archivos. Uno puede tener FTP, uno puede tener NFS, otro puede tener ST4, ST2, etcétera, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya lo dividí lógicamente en 4 o en 5 discos de 3. O sea, subdividí. ¿Por qué? Porque también me dice que fíjense, ¿por qué se hacen las unidades lógicas? Hace rato lo dijimos. ¿Por qué? ¿Sí? Porque nada más los sistemas operativos nos permiten tener 4 particiones, de las cuales 3 son primarias y una es extendida. Y la extendida se hizo para crear más unidades, para tener más unidades. Bueno, van a decir, ¿y por qué quiero tener tantas unidades? ¿O para qué quiero tener tantas unidades? Bueno, a lo mejor necesito muchas unidades para tener diferentes aplicaciones, ¿sí? Para tener diferentes servicios en cada una de esas aplicaciones, ¿sí? De tal manera que si en algún momento falla un disco, ¿sí? Falla alguna unidad de disco, pues no pierdo todo. ¿Qué pasa? Fíjense, ¿qué pasa si yo en mi disco, bueno, y de hecho así lo tenemos nosotros en nuestras máquinas, no acostumbramos a hacer particiones, sino que dejamos por default, como compramos nuestra maquinita, así la dejamos. Ok, y ahí ponemos todo en ese disco. ¿Qué pasa cuando ese disco se daña o cuando se borra algo? Ya perdimos todo o ya perdimos la mayoría de esa información. Sin embargo, sobre todo en servidores, chavos,
No se ve mucho en los equipos de escritorio, pero en servidores, si nosotros tenemos una buena partición y tenemos repartidos en todos esos discos que hicimos, porque al final de cuentas lo ve como unidades únicas, pues si se daña un disco o una partición de ese disco, pues únicamente perdemos lo que está ahí, no perdemos todo lo que está en nuestro disco, ¿sí? Entonces, por eso es. Ahora, ¿por qué o cuál es la intención de las unidades lógicas? Bueno, nosotros le llamamos así porque nos permite, ya dijimos, ¿cuántas unidades lógicas puede tener Linux? 15. O sea, eso quiere decir que mantendríamos 15 discos, chica. Eso de lógico es que, bueno, mi disco lo puedo repartir en 15. Ah, ok. Entonces, pero son lógicas. No pueden ser físicas o primarias por el manejo de archivos, por la manera de accesar a los archivos. Entonces, eso es lógico. Algo que yo uso o parto de y es lógico. Un ejemplo claramente de dónde se ve lo que es lógico y lo que es físico es en nuestra virtualización, chica. Por ejemplo, usted cuando crea una máquina virtual, su VirtualBox o su VMware, ¿sí? Eso es lógico. Ese es un programa. Nada más que usted, para poder configurar ciertos parámetros en esa máquina virtual, pues tiene que pedirle recursos físicos a su computadora huésped, en este caso a nuestra lab. Pues le pedimos la memoria, le pedimos espacio de disco y eso. Por eso es muy fácil o por eso es común que nuestras máquinas se caigan, ¿sí? Cuando tenemos varias máquinas virtuales o cuando configuramos una máquina virtual demasiado grande que consume los recursos del anfitrión, que el anfitrión es su PC, y pues, no le va a dar batería. Ese es un ejemplo muy ejemplificativo, valga la redundancia, de lo que es lógico y físico. Entonces, lógico, usted crea unidades lógicas, pero esas unidades lógicas se alimentan de la parte física, de los recursos físicos que hay. Otro ejemplo muy clásico de esto es el clúster, los famosos clúster, ¿sí? Un clúster, cuando se arma un clúster o cuando se arman clúster en servidores con muchos recursos, pues es eso, son máquinas virtuales, son máquinas lógicas, son servidores lógicos, o es un clúster, es un servidor lógico que agarra recursos físicos de una máquina grandota. Dice, ok, yo tengo una super maquinota, pero bueno, pues para que no la manejes como tal la super maquinota, pues te creamos maquinitas, te creamos clúster. Y en esos clúster, pues te damos memoria, te damos procesador, te damos disco, te damos sistemas operativos, todo eso, y te lo ponemos. Y tú lo ves como una máquina individual, ¿sí? Bueno, pues eso es una unidad lógica, no es física, no estás usando todo el mega servidor así grandotote, no tienes acceso a todos los servicios, sino que ese servidor se puede crear en varios servidores que los ve como si fueran físicos, pero son lógicos, son programas. Es igual, las máquinas virtuales son máquinas que no están físicamente, ¿sí? Usted no tiene los procesadores, usted no tiene la memoria, usted no, aunque los configuró, esos son parte de otro equipo. Entonces es igual así el espacio. Usted tiene su espacio grandote en su disco, entonces lo va a particionar y va a poner unidades lógicas que le van a permitir usar parte de ese espacio para diferentes unidades. No sé si le quedó claro o la revolví mucho, chica. No, sí me quedó claro. Muchas gracias, Inge. Ok. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda, chavos? ¿No? No, está claro. La importancia de las particiones. Ya decíamos, a ver, ¿por qué es importante particionar? Son dos los motivos fundamentales por los que se han de realizar particiones en un disco, o bien disponer físicamente de al menos dos de ellos. En primer lugar, permitirá mantener los datos personales en un lugar independiente en donde se encuentre el sistema operativo. En caso de que este no pueda arrancar, será mucho más fácil acceder a ellos. Y de hecho nuestras máquinas, no tanto que vengan ya particionadas, bueno, sí se traen una partición de arranque, pero no
del sistema operativo. Una cosa, por ejemplo, es la partición de arranque, que trae ciertos programitas que van y ejecutan o van y ejecutan programas que están en el disco raíz como tal. Y otra es que ustedes tengan un disco de sistema operativo específico, ¿sí? Y otro disco o otra partición donde tengan sus aplicativos, donde tengan información, donde tengan sus archivos, etcétera. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos todo en un solo disco? Bueno, el día que no arranque el sistema operativo, bueno, hoy ya hay muchas herramientas, ¿no? Pero en términos normales, si no arrancara el sistema operativo, pues nuestra información la perderíamos o nos costaría trabajo recuperarla, por así decirlo. Mas, sin embargo, si nosotros tenemos particionado ese disco y está bien definido un disco de sistema operativo y un disco de datos, pues bueno, a través de una herramienta más sencilla, nosotros podemos acceder o podemos recuperar nuestros datos, ¿sí? ¿Por qué? Porque están en una partición o en un disco diferente, ¿sí? Esa es la primera. Por otro lado, el acceso a los datos es más rápido y las operaciones sobre los discos que efectúa el programa que se esté utilizando se realizarán de forma más eficaz. ¿Qué pasa, chicos? ¿Qué pasa si mi disco es bien grandote y tengo ahí todo? Para ir a acceder a algo, pues se va a tardar más en recorrer una distancia, un área más grande, que en recorrer una distancia más pequeña o más específica. Es decir, no es lo mismo leer un dato en un disco de 1 tera que leer información en un disco de 2 teras. No es lineal, por así decirlo, que se tarde lo doble, porque depende en qué sector esté, depende de muchas cosas, muchos factores. Pero sí es más difícil, y ustedes lo han visto, que cuando tienen discos muy grandes, pues se tarda más en arrancar, se tarda más en hacer algo. ¿Por qué? Pues porque tiene que leer o tiene que ver dentro de todo ese mar de información que está en un solo disco, pues tiene que buscar la adecuada. Mas, sin embargo, si nosotros particionamos y estamos dividiendo, estamos dando exactamente a qué unidad, a qué partición tiene que ir, pues es mucho más sencillo la ejecución, es mucho más rápida y eficaz las aplicaciones que tengan que ejecutarse. ¿Por qué? Pues ya les dije, no es lo mismo recorrer una distancia, por ejemplo, de 10 kilómetros para buscar algo, que recorrer una distancia de 5 kilómetros y encontrar lo que esté ahí. Obviamente, no quiero decir que los discos tengan que ser pequeños, no. A lo que me refiero es que si yo tengo un disco muy grande, pues lo voy particionando y ahorita vamos a ver las particiones para qué se usan. O sea, qué es lo que se guarda en cada una de esas particiones. ¿Qué es los elementos que se recomienda que estén en esas particiones? ¿Para qué? Para que el sistema sea más eficaz. Sepa dónde ir a buscar algo cuando tenga que hacer algo y no tenga que ir a todo el disco o tenga que estar buscando, ya les decía, no es lo mismo recorrer 10 kilómetros que 5 kilómetros para buscar algo. Y no es porque el otro esté más pequeño, sino que, bueno, si esta partición para esa información que requiere de este tamaño, pues bueno, pues ahí la pongo en ese tamaño. ¿Para qué? Pues ¿para qué la dejo en todo el universo del disco? Pues no, o sea, es muy específico. Ahorita vamos a ver. Dice que se pueden realizar particiones durante la instalación del sistema operativo, que eso es lo que vamos a hacer, lo que voy a ver. Aunque también, o con alguna herramienta de particiones como las que se incluyen en los sistemas operativos, en Windows, o herramientas de terceros. O sea, los sistemas operativos por sí solos traen sus herramientas para particionar discos, pero también hay software que nos permite particionar discos, un disk manager, incluso recuperar información y todo eso. Pero, bueno, nosotros lo vamos a hacer a través de la instalación, cuando estamos haciendo la instalación. ¿Ok? Dice, ¿cuál es el cometido de las diferentes particiones? Por ejemplo, nosotros nos vamos a enfocar, ya les decía que lo vamos a hacer en Linux, y vamos a ver las particiones boot, la partición raíz, el home, el swap en Linux. Además de por ahí está otro que es el bar, el bot, el BIOS
BIOS bot. Bueno, aquí está el bot. Y vamos a ver. El primero, la raíz. Dice, es una partición raíz. Dice, es la partición más importante del sistema Linux. En ella se instalarán los ficheros del sistema operativo Linux. Además, será el punto de partida para el montaje de otras particiones. Esta partición será obligatoria. Ha de existir en un equipo Linux o en todos los equipos Linux. El tamaño asignado puede variar en función del uso que queremos dar a nuestro equipo. Si vamos a instalar muchas aplicaciones, necesitaremos darle un tamaño muy grande. Si no vamos a disponer de una partición home separada, los datos de los usuarios residirán en esta partición. Por lo tanto, necesitaremos bastante espacio. Puede ser, vean el tipo, el manejo de archivos, ST2, ST3 y ST4. Obviamente, esto es una manera, es un administrador de cómo va a manejar los archivos. Bueno, pues nosotros lo vamos a manejar con ST4. Vamos a hacer el ejemplo al final. Ahorita nomás quiero que tengan esto. A ver si nos alcanza el tiempo, chavos, porque es mucho. Ok, entonces ya necesitamos la raíz y ya sabemos por qué. Ya sabemos qué va a guardar ahí. Ok, entonces ese es el primero. El segundo, el bot o la partición bot. Es una partición no obligatoria, aunque dice que no obligatoria, chavos. Yo traté de no hacerla en el ejemplo que hice y pues me marcó que me faltaba, ¿no? Oye, te está faltando, no puedo, hay alguna partición que te está faltando, aunque dice que no es obligatoria en algunas versiones, creo que más nuevas, en algunos otros distros. Yo lo hice esto en Oracle Linux. Algunos distros no necesariamente lo usan, otros sí. Por ejemplo, el Oracle Linux sí me lo pidió. Yo lo dejé a propósito porque también me decía que no era necesario, pero traté de dejarlo sin particionar mi disco y me dijo que pues, nada hay. Dice, se usa para separar los ficheros necesarios para el arranque del sistema del resto. Es la partición de arranque del sistema. La partición montada en boot contiene el kernel del sistema operativo, el cual permite a su sistema arrancar, junto con archivos utilizados durante el proceso de arranque. Puede ser X2, X3 y X4. Entonces ya vimos que el root es X4 y el boot también es S4. ¿Ok? Perfecto. Avanzamos. ¿Alguna pregunta? ¿No? No, está claro, aunque yo tenía una duda del Ok. tamaño del tamaño que se le tiene que asignar a boot. Ahorita, bueno, son tamaños pequeños. Ahorita vemos. Swap. Este es bien importante. Yo creo que algunos de ustedes, cuando instalaron su base de datos o que no pudieron instalar su base de datos, es porque les marcaba algún error de intercambio el tamaño de intercambio del swap, o sea, del tamaño virtual. ¿Qué es la memoria virtual, chavos? A ver si recuerdan allá sus clases cuando se los dije desde fundamentos de programación. ¿Qué es la memoria virtual? Es como una reserva que se usa solamente cuando se llena la memoria de RAM. Ok, ¿y qué es? Pues es un disco, ¿no? Es una reserva de disco. Perfecto. Esa es la memoria virtual. Dice que el swap es la partición de intercambio, puede ser un fichero en vez de una partición. El uso de esta partición es muy recomendable y obligatorio en casi todas las distribuciones de Linux. Esta partición es el equivalente al fichero de memoria virtual de Windows. Por lo tanto, será usado por Linux como memoria virtual. Cuando la memoria RAM del equipo se vaya llenando, la usará como un almacén temporal de datos. En sistemas anteriores aconsejaba que esta partición tuviera al menos el doble de bytes de la memoria RAM del equipo. Actualmente, en equipos con mucha RAM, se recomienda que al menos esta partición tenga un poco más del tamaño usado habitualmente por la RAM.
del equipo. Por ejemplo, si nuestro equipo con 20 gigas de RAM suele haber ocupado 12, es recomendable que el SWAP tenga al menos 17. De todas formas, esta partición es redimensionable. Si creemos que necesitamos más, podremos ampliarla. Siempre hay o siempre que haya espacio libre en disco duro o reducirlo. Ok, para nosotros nos dicen en este tamaño de la swap, de la memoria de intercambio, nos recomienda que al menos sea de 2 gigas. O si nuestra memoria es de entre 2 y 4 gigas de RAM, pues que le pongamos 1.5, ¿sí? O sea, alguna parte. Si es mayor a eso, bueno, ya dependiendo de cómo tengamos los servidores, como nosotros usamos servidores virtuales o máquinas virtuales, pues dependemos de la memoria que tengan nuestros equipos y no podemos dejar a nuestros equipos anfitriones sin memoria. Regularmente se recomienda cuando estamos creando ahí nuestras máquinas virtuales en equipos de escritorio, así pequeñitos, pues que al menos tengamos 2 gigas, ¿no? O sea, 2048 de RAM, ¿sí? Entonces, si tenemos 2048, nos dice, bueno, pues entonces ponle algo así como 1.5 de RAM. Si ya tuvieras de 4 a 6, digo, si tuvieras 1, por ejemplo, si tuvieras 1 giga de RAM, pues se recomienda que lo pongas de 2. Si ya estás entre 2 y 4, pues que lo pongas de 1.5. O sea, entre más memoria RAM tengamos, menos es la memoria virtual. A ver, ¿por qué, chavos? A excepción, bueno, ya de que son de 16, 12, pues se recomienda que sea de 4. Pero, a ver, ¿por qué, chavos? ¿Por qué si tenemos mucha memoria RAM, se recomienda que el tamaño de nuestro swap no sea tan grande? ¿Por qué? Porque es raro que te comas 2 gigas de memoria. Yo tengo mi Por computadora sin ejemplo, memoria SAP y exactamente. no Sí, falla. adelante. Que tengo mi compu con 12 de RAM y sin SAP y funciona bien. Ok, No hace es falta la cierto memoria eso. SAP si hay mucha RAM. Es cierto lo que dice su compañero. O sea, entre más memoria RAM tenga, pues menos intercambio de información va a necesitar. Sí, es decir, tengo una memoria muy grande RAM, además de que la memoria RAM es mucho más veloz, pues entonces, pues tengo que tener pues, una memoria virtual moderada, un swap moderado. ¿Qué va a pasar, chavos? ¿Qué va a pasar si yo tengo, por ejemplo, en esta máquina dice que tengo 20 gigas de RAM? ¿Sí? Dice, y si yo quiero manejar 20 gigas o lo doble, por ejemplo, de swap, pues muchas veces en lugar de ayudarle a nuestro equipo lo colapsamos. ¿Por qué? Porque recuerden que el acceso al intercambio de memoria en disco es muy lento que en RAM. O sea, las velocidades entre un dispositivo y el otro son enormes en tiempos de máquina. ¿Sí? A lo mejor para nosotros no son significativas, pero para el computador sí. Entonces, ya un nanosegundo, lo que sea, o 10 nanosegundos, o ya un segundo es una eternidad, ¿no? En estos servidores. Entonces, recuerden que la velocidad de un disco, el acceso a los discos duros, pues es mucho más lento. Entonces, si nosotros tenemos una memoria de intercambio muy grande o más grande que nuestra memoria RAM, pues es ilógico, pues, o sea, no va a funcionar adecuadamente. No, el hecho de ponerle mucha memoria o mucha memoria de intercambio es mejor nuestro equipo. No, hay un límite, o sea, recuerden que pues, hay que ir al disco físico y eso es mucho más tardado que ir a la memoria física. Por eso es que tampoco tiene así la gran memoria este intercambio. Ok, que sí, que hay ocasiones en que debe de tener algunos mínimos, sobre todo, por ejemplo, en Oracle, que ahí tienen que leer cuáles son las características o qué son los requerimientos que necesita. Ahí nos dice cuánto como mínimo de swap, de memoria de intercambio necesita. Bueno, pues entonces ponerle ese, por así decirlo. Ok, no sé si tienen alguna pregunta, algo con respecto a esto de la memoria de intercambio o el swap. ¿No? A ver, chavos, ¿ya se fueron o qué?
Ok, No, Inge, no hay ninguna duda. avanzamos. El home, la partición home. Dice, muchas distribuciones Linux crean por defecto la partición home. De esta forma permiten separar los datos de los usuarios del resto de particiones. Así, tenemos que formatear el equipo. Así, si tenemos que formatear el equipo, podremos respetar esta partición y no tendremos que hacer backup. En realidad, esta partición no es obligatoria. Si no la creamos, Linux creará la carpeta home en la partición raíz. Puede ser igual, es 2, es 3, es 4. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ¿alguna duda, pregunta aquí? No. Hay algunas otras opciones, por ejemplo, opt. Dice, esta partición servirá para guardar las aplicaciones instaladas en el equipo separadas del resto de particiones. Esta es una carpeta opcional. Por supuesto, esta partición no es necesaria, al igual ocurre con la partición home. Se usa a veces para separar las aplicaciones instaladas en equipo del resto de particiones. Y puede ser igual, x2, x3 y x4. Nosotros vamos a hacer en nuestro ejemplo, chavos, esto no lo puse aquí, una partición que se va a llamar var. Esa partición var sirve sobre todo cuando estamos haciendo o estamos navegando en internet. Ahí se guardan todas y cada una de las páginas, de los elementos que nosotros hacemos en el recorrido del internet. Y bueno, puede haber la infinidad de particiones de acuerdo a la experiencia que tengamos en Linux. Sí es un tema muy extenso, es un tema muy delicado también, porque muchos recomiendan que cuando ustedes crearon particiones y esas particiones en un momento dado no fueron bien redimensionadas, pues les pueden incrementar o les pueden decrementar espacio en algunas, pero pues requiere de un proceso especializado, de un respaldo de lo que tenemos ahí, porque podemos dañar la partición, o sea, podemos dañar el disco y perder lo que tenemos ahí. Ok, resumiendo, dice, en Linux solo son obligatorias la partición raíz y la partición swap. El resto son recomendables, pero no obligatorias. Ok, nosotros vamos a, aquí se termina, y nosotros vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 particiones en mi instalación. ¿Y cómo se hace? Bueno, ok, voy a salir de aquí, voy a mi VMware. ¿Sí ven esto, chavos? Les dije que lo dejaba hasta aquí porque, bueno, a ver si no se tarda, chavos. Bien, aquí estoy instalando una versión o una distribución de Oracle Linux 8.3. ¿Sí? Bueno, pues aquí todo esto ya lo conocen, chavos. Voy a seleccionar nada más para que me llegue donde me permita hacer la partición. A ver si no se tarda mucho, chavos. Aquí estoy, Español México. ¿Sí lo ven o no, chavos? Perdón. Sí, sí se ve. ¿Sí? Sí se ve. Sí, sí, Ok. se ve. Vamos a continuar. Es que les digo que tuve que cambiar de máquina virtual, de virtualizador, porque en el otro de plano, pues nomás no, chavos. Ok, aquí está. Bueno, me dice que aquí me falta una contraseña del root, que está deshabilitada o no la tengo. Ok, se la voy a poner. Entonces, pues aquí la clásica, ¿no? Root, para no entrar en conflictos. Ok, le damos hecho. Otra vez. Y ahí está. Ya tengo mi contraseña. Perdón, me voy a esperar tantito ahí para que se les actualice, porque luego se quedan plasmadas. ¿Ok?
¿Ya todos ven que ya está establecida mi contraseña de root, chavos? Sí. Sí. Ok. A ver, los que alcanzan a ver, algo que no me gusta de esto y tampoco lo he podido encontrar es por qué no veo completa la pantalla, chavos. No sé si ustedes la ven completa o si nada más es en esta versión de Linux, de Oracle Linux, pero como que siento que le falta algo aquí a la derecha. Ok. Siempre se Sin es que se configura la resolución hasta que ya está la máquina instalada para que se amplíe a la resolución que usted quiera. Pero no, lo que pasa es que en la mía los desactivó eso, no, me lo dejó en uno solo, ya no la puedo redimensionar, pero bueno. Ok, no sé si sea por mi tarjeta. No debería de pasar. Bueno, cuando instalamos siempre aparece así la ventana, ese es el máximo rango que puede visualizar, pero ya cuando esté instalada sí se puede ajustar. Ok, vamos a ver, aquí dice destino de la instalación. Se selecciona partición automática. Se seleccionó, perdón, por default las instalaciones tanto de Windows como de este tipo de servidores pues, es automático. O sea, el sistema operativo va a crear las particiones que él considera y les va a poner los tamaños. Nosotros ahorita, para ejemplo, nomás para ver cómo podemos modificarla, pues lo vamos a hacer manual, chavos. Entonces, seleccionamos aquí y aquí está todo nuestro disco. En este caso, si ven que mi disco estándar o mi disco local es de 20 gigas. ¿Sí? ¿Sí ya ven? Sí, se ve. Sí, se ve. Ok. Dice, bueno, si fuera local ya nomás le damos hecho y ya solito la máquina lo va a hacer. Pero dice, no, ok, yo voy a hacer una configuración de almacenamiento personalizado. ¿Sí? Entonces, selecciono aquí el botoncito, no sé si ya vieron, se seleccionó acá abajo, es casi la última opción. Dice configurar el almacenamiento y dice personalizada. ¿Sí o no? Sí. Ok, Sí, sí. ya está personalizada, ya le digo ok. Dice, bueno, aquí me dice qué es lo que tengo ahorita. Dice, usted tiene seleccionado un disco de 20 gigas, su capacidad es 20 gigas y los tiene libres en este momento. Si nosotros quisiéramos cambiarlo, pues lo ponemos ahí. Ahí no lo vamos a hacer nada ahorita. Vamos a distribuir estos 20 gigas en 5 particiones que nosotros vamos a poner. Ok, entonces, pues ya le doy hecho. Presiono aquí el botoncito de eco o hecho. Ahí está. Perfecto. Y me sale OK. Dice, si quieres todavía hacerlo automáticamente, lo puedes pulsar aquí. No, pero si tú quieres crear un nuevo punto de montaje pulsando el botón más. ¿Dónde está el botón más? Pues está acá. ¿Ya ven esta pantalla, chavos? Sí. Sí, ya se puede ver. Ok. Bien, entonces, como yo voy a crear un nuevo punto de montaje, y bueno, aquí por default siempre le dejamos este de Logical Virtual Machine. Ok, entonces le damos aquí y ahí está. Y nos dice cuál es el punto de montaje. ¿Cuál era el punto de montaje que nos pedía como obligatorio, chavos? Según la presentación que vimos. El que El siempre debe swap ser y obligatorio. la raíz. Raíz, ¿sí? Ok, y nos decía que el raíz lo vamos a utilizar simplemente para el sistema operativo. Entonces, aquí está el raíz. Este es el raíz, así. ¿Y qué capacidad deseada queremos? Pues yo probé, bueno, estuve probando varias, y con 6 gigas, que tengo de mi disco duro, vean acá me dice espacio disponible, espacio total, 20 gigas. Entonces me dice, ok, ¿qué capacidad deseas? Pues yo le digo, ¿sabes qué? Con 6 gigas es más que suficiente. Nada más voy a querer ahí el sistema operativo. Entonces le pongo 6 gigas. Y ya le pongo la diagonal, le pongo el 6, se puede ser gigabytes o nada más la G. Y le doy añadir punto de montaje. ¿Todos ven eso, chavos? ¿Cómo estoy añadiendo el punto de montaje nuevo? Sí. Ok. Entonces le doy añadir. Ahí está. Ah, y aquí me falta. ¿Cuál es el sistema de archivos?
Ya lo seleccioné, sí. ¿Qué sistema de archivos me dijo que podía manejar? Es 4, ¿sí o no? Aquí está. Ahí está. Es 4. Perfecto. Entonces, si yo tenía 20, ya me gasté 6. ¿Cuántos me quedan? 14. 14. Ahí me dice, ahí están tus 14. Después decía que hay otro usuario, otro tipo, otro montaje. Entonces aquí le doy. Dijimos que ibas a montar 5. Aquí le doy. Ese es el raíz. Aquí le doy. Y ahora voy a montar el boot. ¿Sí? Ya les decía que allá nos decía que era opcional, pero cuando lo puse aquí dice que nada más va a colocar el ver, va a ser como un sector de arranque, el sector de arranque de mi sistema operativo. Entonces, pues le voy a poner muy poquita espacio, le voy a poner 2 gigas. 2 gigas. Okay. Vamos a ver al final si no entra en conflictos, pues ya veremos. Si nos saca algún mensaje, algo que tengamos. Y le damos, bueno, pues añadir punto de montaje y también nos dijo que era tipo X4. Ahí está. Okay. Ay, perdón, acá. Ah, bueno, ahí está. Ok. Si nosotros llevamos 2, ya nos gastamos 8 de 20, dice que nos quedan 12, aquí pone 11.9, recuerdan que, bueno, yo le doy aquí 2 gigas, pero tendría que darle los megas específicos. Si quiero 1 giga, debería ser 1024, si quiero 2, 2048, etcétera. Pero bueno, lo estoy poniendo así en total para que ella vaya agarrando sus discos. Ok, después voy a hacer otra, que es el home. Y el home, como yo voy a tener muchas aplicaciones, pues a lo mejor le tengo que dejar un poco más de espacio, o va a ser mi punto de montaje que va a tener más capacidad. Entonces, de esos 10, a lo mejor yo le dejo 5. No, en este caso, sí, 5 o 6, igual que el otro. ¿Ok? Añadir punto de montaje. Ahí está. Perdón, se me olvidó ponerle aquí el giga, ¿no? Entonces, 6 gigas. Perdón. Y va a ser 4. Un nuevo, yo les decía que ya tengo, voy a poner un bar, sí, bar, aquí está, bar, y este bar lo voy a poner de 3. Vamos a ver si con este espacio es suficiente. 3 gigas. Ok. Y por último nos falta el swap. Ok, vamos a ver. Entonces aquí seleccionamos. Tenemos el swap y tenemos la capacidad del swap. La vamos a poner. Como esta regularmente tiene una memoria, de hecho cuando la configuré es una memoria de 2 gigas, entonces les decía que con 1.5, ¿sí? Es suficiente. Entonces le pongo 1.5 gigabytes. Ok. Ok, a lo mejor me queda 1.5 disponible. A lo mejor que es el home de 6, pues le pongo más 1.5, serían 7.5. Entonces, por ejemplo, aquí se lo puedo repartir aquí para que tenga un poquito más. 7.5. Ay, perdón. 7. Ay, perdón, creo que ya no los dejé que. Ok, el swap. Tipo memoria swap. Exacto. Ok, el home.
Aquí está mal. El home lo vamos a dejar de 7.5. 7.5 gigabytes. No megabytes. Gigabytes. Ok, ya me quedó muy poco espacio aquí. Ok, ya ven las particiones que yo creé, chavos. Ya las ven ahí, ¿cuántas son? Sí, ya se ven. Ok. Entonces, según, si yo no estuviera contento o esto no fueran los datos, pues los puedo modificar seleccionando cada uno, ¿no? Puedo modificar seleccionando cada uno o acá abajo está aquí en la esquina está un botón para restablecer todo, o sea, borrar todo y volver de nuevo. Ok, entonces así voy a tener estas particiones en mi instalación. Ok, perfecto. Entonces, ahora agarro y le digo, perfecto, ya hazlo. Entonces le doy hecho. Ahí está configurando. Ahí está, me dice, ok, esto es lo que estás haciendo. Mira, todo esto es lo que estás creando o que se crearon algunos, este, algunas particiones. Este es tus tipos, tu manera como va a ser. Y le digo que aceptar cambios. ¿Ok? Ahí está. Ya. Dice, ok. Esa partición que me diste sí fue adecuada. En algunos casos nos va a decir, oye, le falta para el sistema de archivos o le falta algo. Entonces tendríamos que redimensionar. Otra se supone que con esa información es suficiente. Es un servidor muy pequeñito, chavos. Ustedes cuando tengan que configurar o particionar, pues van a particionar servidores de teras, ¿sí? Van a particionar servidores que tienen memoria en verdad, chavos. Desafortunadamente, le digo nosotros, y se los comentaba al inicio del curso, que pues no tenemos un laboratorio de servidores y que tendríamos que trabajar con las limitaciones que nuestros equipos propios les iban a dar. Desafortunadamente, este equipo que tengo tampoco, no crean que tengo mucha memoria. Ustedes tienen más que yo. Ahorita José Manuel nos decía que él tiene 12. Yo ya quisiera tener 12 en mi equipo, ¿no? Apenas y con trabajos tengo 4. Entonces, pues sí, eso va a depender, todos estos recursos, va a depender de dos cosas. Primero, de los recursos físicos con los que cuente mi servidor, y segundo, las aplicaciones, que eso es lo más importante, ¿sí? Nosotros cuando tengamos que instalar aplicaciones, cuando tenemos que instalar sistemas dentro de ese servidor, tenemos que leer todos los requisitos y los prerequisitos, o sea, qué procesos, qué intercambio de memoria requiere esa aplicación o como mínimo de tamaño, les decía, ¿sí? Donde lo vamos a dejar en su directorio o donde lo vamos a crear, qué espacio, cuánto consume de espacio los aplicativos, el ejecutable, los datos, de qué tamaño o cómo va a crecer mi base de datos. Entonces, si yo le dejo o creo algún espacio muy pequeño y mi base de datos es muy grande, pues no va a caber. O sea, todo eso lo tienen que analizar. Obviamente ahorita aquí lo hicimos con un ejemplo muy didáctico, muy pequeño, pero todos estos datos, o sea, ustedes me van a preguntar, ¿por qué 12? ¿Por qué 5? ¿Por qué 6? ¿Por qué 7? Bueno, pues ahorita fue una manera de probarlo, pero estos tamaños, acuérdense que son discos, son extensiones, son discos, ustedes lo tendrán que determinar qué van a guardar en cada uno de esos discos, en cada una de esas particiones, ¿sí? Entonces, ¿y eso quién me lo va a decir? Ah, pues eso me lo va a dar la especificación, eso me va a dar cuando yo analicé las necesidades técnicas del Oracle 19, eso me lo va a decir cuando yo analicé pues todos los requerimientos de hardware y de software del aplicativo que voy a instalar, ¿ok? Entonces, eso de ahí se sacan esos datos. Ok, una vez que ya está todo esto, que dice que está bien, pues entonces ya le doy que empiece la instalación. Y ahí está, y aquí se va a tardar, pues un buen, chavos.
Se va a tardar un buen, vamos a ver si no se tarda tanto para ver cómo quedó, si sí es cierto que le dio estas particiones y que tiene los tamaños que le dimos, chavos. ¿Ok? Ah, ya ni los apunté. Pero bueno, ahorita los vemos. Recuérdense que el tamaño total era 5. Vamos a ver si no se tarda tanto, chavos. ¿Ok? Mientras tanto, ¿alguna pregunta? No, ninguna. Sí, solo quería comentar que había leído que si se usa un disco sólido, de estado sólido, y se crea una partición de swap, eso va al disco. ¿Sí es cierto? Perdón, no lo escuché bien, José Manuel. Que si se usa un disco de estado sólido y se crea una partición swap en ese disco, esa partición daña el disco sólido porque escribe muchas veces. Y esos discos Sí, tienen unas escrituras limitadas. sí, es que eso es lo que le estaba diciendo. Recuerden, bueno, que nosotros usamos Cisco, SCSI o IDE. Sí va a haber algunas deficiencias o algunas consideraciones, más que deficiencias, consideraciones que debemos de tomar. Efectivamente, recuerde que el swap, y bueno, ya lo entendieron y usted lo entiende muy bien, ¿qué quiere decir? Que ese memoria auxiliar o esa parte, y tiene que estar yendo y yendo. Entonces, sí puede haber, bueno, en ese caso, no sé exactamente por qué. No, en este momento no sabría decirles, o sea, soy honesto, no sabría decirles por qué hay esa limitación en ese estado sólido. Puede ser pues, por la marca del disco, puede ser el procesador, o sea, pueden ser muchas cosas. En teoría se supone que no debería de ser eso, pero sí efectivamente el intercambio de memoria o la partición swap es una región del disco que se está utilizando demasiado. Está haciendo mucho intercambio de información, sobre todo cuando ponemos a trabajar en serio nuestro equipo, ¿no? Tiene que estar intercambiando, trae, borra, quita información de ahí de ese sector o de ese espacio que le asignó. Y bueno, en esos de estado sólido, pues no sabría decirle exactamente el por qué. Pero, bueno, es buen punto, déjeme investigo por qué la memoria swap en los discos de estado sólido o alguna marca en especial daña el disco. Supongo que es porque los discos esos tienen como una cantidad limitada de escrituras. Entonces, si la memoria está escribiendo todo el tiempo, lo va deteriorando. Obviamente son como millones de escrituras, ¿no? Pero con el tiempo se va acabando. Sí, claro. Claro, le digo, es dependiendo, sobre todo si tenemos una memoria pequeña, pues más swap va a ocupar. Y es que el swap, bueno, es como la memoria, está borrando, está escribiendo, está quitando, y otra vez borra y todo. Sí, puede ser. Y ahora, si esos discos, no sé si sea configurable, es a lo que les explicaba, no sé si sea configurable el número de escrituras, o de accesos, o no sé. Tendría que ver, porque la verdad no sabría decir en este momento exactamente por qué sucede eso. No, es como por el tiempo de vida de los transistores. Sí, porque además Como son memorias flash. un disco de estado sólido no es un disco físico, es un circuito, es una tarjeta. Bueno, Sí, exacto, por aunque eso. el disco también lo hace trabajar un circuito, no es que sea así, pero sí puede ser lo que usted me dice, que la vida de los transistores y todo eso. Buena observación, la verdad eso no lo encontré, o bueno, al menos en la literatura que vi no me dijo eso, pero pues voy a investigar a ver qué pasa así en el estado sólido. Usted ya me está dando las razones y son válidas, ¿no? Creo que sí se va a tardar un buen aquí, chavos. Nada más quiero que termine para mostrarles pues de cómo quedaron las particiones, ¿no? Vamos a ver si no se tarda mucho, si nos da tiempo. ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario que quieran hacer, chicos? Sí, ya no nos va a alcanzar el otro.
Bueno, mientras para aquellos que me escribieron, y perdón, he tenido un poquito de problemas con mis máquinas virtuales, he estado probando mucho y la verdad les decía que mi maquinita pues no es tan potente, chavos, y he tenido un montón de circunstancias, pero aquí les voy a mostrar algunos elementos que tenemos que predefinir antes de descomprimir, antes de descomprimir, sí, el archivo, el home de Oracle 19, ya decíamos que es una manera especial de instalar sobre todo esta versión. Entonces, aquí lo que tenemos que poner como prerequisito, bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es ponerle un nombre al servidor. Esto no necesariamente es, pero es una buena práctica, chavos, es una buena práctica que nosotros a nuestro servidor le pongamos un nombre y sobre todo también recuerden que como nosotros estamos colocando nuestro servidor en modo, perdón, nuestro Oracle en modo servidor, pues tenemos que crearle una IP, ¿sí? Una IP a ese servidor y eso pues, se hace aquí en los hosts, ¿sí? En el archivo host. Este es un archivo que ya está ahí, que lo crea por default la instalación de Linux y que lo deja aquí en este directorio, etc host, con esta partición, como le quieran llamar. Nano es un editor, es el editor por default que trae Linux. Sí, ustedes ya lo manejan, incluso lo han de manejar mucho mejor que yo. Pero bueno, este es un editor. Bueno, a la hora de que nosotros abrimos este archivo, pues nos va a dar que ya está ahí. Creo que en nuestro caso tiene dos líneas. Tiene la de localhost y tiene otra que está en IPv6, que es 2.2.1. Y también tiene localhost. Y nosotros, bueno, tendríamos que ponerle una IP. Esa IP corresponde a la que comparte con nuestro anfitrión. Por lo regular es una 192, 168.1 y algo, si ustedes están en su casa o si tienen su red inalámbrica en su casa. Cuando tienen alguna otra red o configuraron o tienen otro proveedor de servicio que no sea Telmex, posiblemente les dejaron una IP que corresponde a su router. Y si ese router está en modo de HCP, o sea que les está disparando las IPs, pues les generará una IP a sus equipos cuando ustedes los ponen. Eso es fácil investigar, eso sí saben investigarlo, cuál es su IP que tienen, ¿no? Es CMD y ya le ponen aquí IP config diagonal all. Bueno, pues me da todo, entonces yo busco aquí cuál es mi IP o la IP que le está correspondiendo a mi equipo en el servidor. Busco aquí mi inalámbrica, virtual, ¿dónde está la inalámbrica? Aquí está, miren. Por ejemplo, el servidor de DHCP es el 192.168.1.254, ¿sí? Ese es mi servidor de DHCP. Entonces me va a dar direcciones dentro de ese rango. Entonces yo tengo que buscar que a mi servidor le dé o le ponga una IP que no sea la 254, por supuesto. En mi caso yo le puse creo que la 10, 192.168.1.10. También hay que cuidar que si ustedes tienen más dispositivos conectados a su red, pues no vayan a poner, por ejemplo, aquí la mía es la 68. No vayan a poner ni la que tengan disponibles ni nada. De preferencia, como va de los rangos pequeños, pónganle una IP grande, por ejemplo, 192.168.1.100, ¿sí?
es difícil que ustedes tengan 100 equipos en su red doméstica. Igual y si los tienen, ¿no? Todos sus vecinos de su colonia ya les robaron la señal y nunca han visto, y su router ya despachó todas esas IPs. Pero bueno, creo que no. Entonces, pues, pónganle una adecuada. Yo ya les dije, yo le puse la 192.168 1.100, precisamente por eso, y ya funciona. Ok, una vez que yo ya tengo eso y le puse un nombre, yo le puse, por ejemplo, db.localdomain.db, pues es el nombre que va a aparecer, que aparece cuando está en hijo, ya se tardó, chavos. Cuando ya están en la línea de comandos, recuerden que pues esto es lo que va saliendo, así va saliendo, depende cómo se llame su servidor. ¿Ok? Pues una vez que ya lo vieron en el host, también lo tienen que poner en el hostname, ¿sí? De igual manera, abriéndolo con el archivo nano, abren y ponen el nombre de su, como se quieren que se llame su servidor. Sí, le pueden poner un nombre que ustedes lo identifiquen o que se identifiquen con ese servidor. Regularmente se recomienda que sean servidores o que sean nombres representativos de la organización en la que están trabajando, chavos. Yo les voy a contar una anécdota. Nosotros cuando yo entré a trabajar al penúltimo trabajo que tuve en la industria, que fue la industria de la automotriz, más bien de autotransportes, todos los servidores tenían nombres así medio raros, chavos. Raros me refiero a que tenían nombres de dioses, ¿sí? De Hércules, de la mitología, ¿no? Está bien y no está bien. Ustedes deben de ser institucionales y deben de poner nombres significativos, nombres que tomen en seriedad su empresa. ¿Ok? Una vez que ya hicieron eso, que le dieron un nombre a su servidor, pues lo que requieren, ahora lo que necesitan es ciertos prerequisitos de instalación, ¿sí? Es el crear el famoso FS, el disco, o el sistema, o lo que vamos a controlar. Y aquí nos recomiendan, estos datos van a decir, bueno, ¿y estos datos también de dónde los saca? Estos datos son los requisitos que nos dice la guía de instalación, ¿sí? Estos requisitos los tenemos que ver de acuerdo a cómo nos dice esto. Y todo esto en un archivo que también lo vamos a abrir así como nano, que se encuentra incluso en la misma partición, en el mismo directorio. Se llama sysctl, o sea, control del sistema, y vamos a poner estas líneas. Ya sabemos que, bueno, vamos a ir instalando estas líneas. Al final, cuando terminemos de escribirlas en ese procesador, le damos control O, que significa guardar, y luego control X, que significa salir. Una vez que ya creamos esto, pues las vamos a aplicar, por así decirlo, ¿sí? Estas vamos a aplicarlas, las vamos a ejecutar para que se apliquen en nuestro entorno de nuestro sistema operativo. ¿Y eso cómo se hace? Pues, con un comando, que se llama clp-p sbin, o sea, que es una ruta donde está este directorio, lo mandamos llamar de ahí, y obviamente pues ya nos va a ejecutar, se va a plasmar en nuestro sistema todo lo que acabamos de escribir en ese archivo. Ahí está, ya se ejecuta, otra vez nos da el prompt, y una vez que ya nos da el prompt, ahora vamos a editar un archivo de preinstall. Seguramente este archivo no está, chavos. Este archivo se va a crear, va a ser nuevo. ¿Por qué? Porque vamos a recién hacerlo, pero nos dice que, bueno, lo tenemos que crear o lo tenemos que poner ahí. Y le vamos a añadir las siguientes líneas. Estas líneas también forman parte de los prerequisitos que debe de tener mi sistema operativo para que yo pueda instalar el Oracle. Y son los límites o lo que está ahí. Y ya nos dice si es soft o blando o duro, lo que sea. Y ahí nos dice número de archivo y el tamaño. Estos son tamaños en bytes, ¿sí? Nos dice que es lo que tenemos que poner. Aquí, bueno, aquí dice 18, pero recuerden que nosotros es 19. Ustedes, les digo, como este es un archivo nuevo, no está, pues ustedes lo crean. Incluso es recomendable que vaya de acuerdo al nombre de la versión que están instalando, chicos.
Ok, aquí está 18, pero no es 18 la versión que se instaló, sino la 19. Y luego, estos paquetes son propios del sistema operativo. Cuando nosotros instalamos, o la instalación que estamos haciendo ahorita, por default, esta instalación que estamos haciendo, pues le faltan muchos paquetes. Estos paquetes, bueno, necesitamos instalarlos y para ello, bueno, pues necesitamos tener conexión a internet, porque finalmente los baja. Algunos están dentro del disco de instalación del ISO y otros los tienen que ir a traer alguna ruta dentro de la internet, dentro de la página oficial de Oracle Linux. Y bueno, es necesario que tengan conexión a internet, ¿sí? Dentro de su máquina virtual, para que cuando le den estos comandos, algunos, yo les recomiendo que antes de dar estos, escriban el comando yum update, ¿sí? O sea, que instale todo eso, y ahí les va a bajar muchos de estos paquetes que están aquí, los va a bajar. Otros no son necesarios para las distribuciones que tenemos. En otros nos va a decir, bueno, ok, yo no reconozco, concretamente hay como 4 o 5 líneas de estas que no reconoce el Linux 8. Todas las demás sí las reconoce. Algunas nos dice que ya están instaladas, que ya no es necesario hacer nada. Algunas nos dice que ya están, o que sí las instala, las baja, las instala y nos dice listo. ¿Ok? Esto también es prerequisito. Una vez que ya está todo esto, chavos, que ya creamos estos paquetes que son propios de Linux o del Oracle Linux, pues ahora nos dice que hay que los grupos, hay que crear unos grupos. Y empezamos con grupos del 54321 hasta el 5430. Y esto se los asignan a unos usuarios. Todos estos son usuarios, chavos. Sí, todos estos son usuarios que en un momento dado los vamos a utilizar. Una vez que ya están creados estos grupos, perdón, estos son grupos, primero, son grupos. Una vez que están esos grupos, podemos crear usuarios en algunos de esos grupos, ¿sí? De tal manera que vamos a crear 3 usuarios concretamente, el DBA, el Open y el Oracle. El Oracle va a ser el usuario fundamental bajo el cual vamos a instalar, ¿sí? Entonces, todo esto, antes que nada, perdón, todo esto se hace con el root, se hace estando logueados o firmados con el usuario root, ¿ok? Ya que está todo esto, sí, ahora vamos a ver algunas configuraciones iniciales. Primero, pues bueno, tenemos que darle una contraseña a Oracle, al usuario Oracle, porque ese va a ser nuestro usuario así como que de batalla. Entonces tenemos que darle una contraseña, le dan la que ustedes quieran, yo siempre una que se acuerden, porque si ponen una extravagante y demás, suelen perderla y luego es todo un rollo. Ok, entonces ya le dan una contraseña que ustedes, y luego hay que crear la seguridad de Linux, ver ahí en un directorio que está la seguridad, y ahí le vamos a decir que vamos a cambiar un parámetro en C Linux, que es Security Linux, que sea permisivo. Significa que mostrará advertencias a las políticas de seguridad en lugar de hacerlas cumplir. Porque nosotros le ponemos permisive, tiene una que, pues, ¿sabes qué? Lo cumples, no, que nos esté informando qué está sucediendo. Entonces, este es un archivo que ya existe, sí ya existe, entonces tendría, cuando ustedes lo editan con Nano, pues tendría que ya tener algo de información ahí. Entonces, ustedes nomás van a cambiar lo que tenga ahí en C Linux y le van a poner permisive. ¿Sí? No es nuevo, ya debe de estar, si no, pues algo anda mal. Y después, una vez que ya tenemos esto, tenemos que apagar el firewall. El firewall, que muchas veces por default está, y si no está, pues bueno, más vale. Y se aplican estas sentencias, estas instrucciones, también todo firmados con root. Sentence force permissive, sentence CTML stop firewall, ok, systemctl disable firewall, y ya. Son 3 comandos y nos tiene que salir algo como esto. Esto quiere decir que apagamos el firewall para que se pueda ejecutar la instalación. Una vez que ya estamos, creamos el famosísimo o la famosísima ruta home, el home, donde va a estar
donde vamos a desinstalar todos los programas que vamos a necesitar para instalar Oracle. Entonces, creamos una ruta de este tamaño, una ruta dentro de nuestro archivo o dentro de donde estamos, y lo ponemos toda esta ruta que es 01 app Oracle producto, igual, aquí dice 18, no debe ser 18, 19, y debe home. Sí, luego una ruta donde vamos a guardar la base de datos, o sea, otra ruta donde vamos a querer otra partición. Aquí no es partición, es una ruta dentro de una partición que ya tenemos. Y ahí le vamos a poner Oradata, que es donde vamos a guardar la base de datos. Posteriormente le vamos a poner o le vamos a decir quiénes tienen permisos sobre esos, o le vamos a cambiar, mejor dicho, de propietarios a esos directorios. Con R quiere decir que es recursivo, o sea, quiere decir que va a abarcar todos los directorios que estén en estas unidades o en estas rutas. Ahí está, entonces estamos guardando eso, y le damos este permiso, que estos permisos son de lectura y escritura. Entonces le vamos a decir, ok, en esos directorios se va a poder leer y escribir, chavo. Ok, estos son los directorios que se necesitan crear o que se requiere crear para poder llevar la instalación y luego descomprimirla ahí. Luego dice que creamos un directorio para guardar scripts. Ok, este directorio no está creado, estos los creamos. El mkdir es make, hacer que un directorio. Ok, hacemos este directorio de Oracle Scripts. Este va a estar dentro de una parte de la ruta home. Ok, ahí va a estar, lo creamos. Posteriormente hay que crear el medio ambiente o crear el set environment de SH. Se definen los parámetros para configurar la base de datos. ¿Y qué datos van ahí? Pues ahí van algunas variables de entorno. Environment significa entorno. Set environment es el conjunto del entorno que va a estar. Se crea de esta manera. También es un cat, ¿sí? Es una instrucción donde dice, ok, yo voy a crear ese archivo. ¿Y qué le voy a poner? Le voy a poner estas líneas, ¿sí? Donde, bueno, voy a usar un directorio temporal, y luego a ese directorio temporal le voy a llamar tempdir, y va a tener la ruta que es esta, que es el temp. Esa ruta ya está, ahorita vamos a ver. Y pongo todas estas son rutas o son variables del entorno, por eso es environment, son variables del entorno, son variables que la aplicación va a utilizar. Hay que tener cuidado. Por ejemplo, otra vez aquí está el 18, desde el 19, todo lo demás es lo mismo. El Oracle SID, que es el nombre de la instancia, el Oracle Hostname, cuál va a ser, cómo se va a llamar nuestro Oracle Hostname, por así decirlo. Todo, la base de datos, la que va a ser el Oracle base, ¿dónde va a estar la base? Va a ser en U01 app Oracle, ¿sí? Todos estos datos están dentro de la guía de instalación, ¿sí? Allá dice que debemos crearlos, aquí los vamos creando, esto ya lo estamos metiendo directamente en la línea de comandos de nuestro sistema operativo. Ahí están, en la librería, PAD, el class, todos estos. De tal manera que ya termina esto, que es el environment, es el medio ambiente donde va a estar la base de datos, y posteriormente vamos a ponérselo a un archivo que se llama bash profile a través de un eco, o sea, de una escritura a través de eco, que dice, ok, en ese al final le vas a poner home oracle.bashfile, lo va a poner acá abajo. Ok, una vez que ya hicimos eso, ahora sí ya viene la instalación. Obviamente para eso pues ya tenemos que tener el zip, el Oracle zip, que es algo muy semejante, bueno, es la descarga que ya teníamos, lo que veíamos en los pasos de la vez anterior. Y una vez que ya estamos ahí, ustedes llegaron aquí, nada más que, perdón, se me olvidó decirles, ahí se asumía que todo esto que tenemos de aquí para arriba ya estaba. Y ya empezamos de aquí, ¿qué? Pues nos empezó a decir que no existía el CBI, que no existía esto, que no existía el otro, pues porque no tenía
todos los prerequisitos que se necesitaban. Entonces, una vez que estemos ahí, les damos con este comando que que es cambiarte a Oracle Home. ¿Y qué es Oracle Home? Pues acuérdense que es U01, todo lo que tiene acá, U01, es irse a este directorio U01, app, Oracle, ¿dónde están? App Oracle Product 19.db Home. Si no se van, si de alguna manera tienen problemas para irse allá, pues podemos ir de pasito en pasito. Si no nos toma esta variable de entorno como tal, pues tenemos que ir pasito a pasito. Una vez que, bueno, ya después tenemos que firmarnos con Oracle. Aquí ya cambió, si se dan cuenta, ya cambió el símbolo. Aquí ya estoy firmado con un usuario normal, ya no estoy con el superusuario. Entonces quiere decir que me voy a instalar. Aquí nos dice que hay que, aquí está. Iniciamos sesión con Oracle, perdón, con el usuario Oracle y obviamente este archivo ya lo debemos de tener ahí, o si no, lo tenemos que descargar y dejarlo en un directorio. En este caso lo deja en Oracle, sí, que es propiamente, acuérdense que esta es una partición y aquí es donde va a estar Oracle, es el lugar donde vamos a dejar este archivo. Lo vamos a descomprimir, ¿sí? ¿Y dónde lo vamos a descomprimir? Pues dentro del home, que es toda la ruta esa grandota, que es 01 app Oracle Product 19.0 diagonal dbm.1 db home 1. Ok, ya que estamos ahí, una vez que ya se terminó de descomprimir, ahí se tarda también un buen rato, chavos, ahí se tarda un buen rato. Y bueno, pues vamos a aplicar como que es el distro de la distribución. Lo vamos a explicar de esta manera. Una vez que ya está, pues ahora sí le ponemos punto diagonal run installer, que ese era el punto número 2 o número 3 que íbamos a hacer allá. Y ya va a estar ahí instalando, ya nos va a salir todo lo que vamos a utilizar. Aquí nos dice dónde está, etcétera, y ya nos sale nuestra pantalla o nuestro instalador, chavos. Obviamente a algunos les sale diferente, aquí sale de alguna manera, a nosotros nos sale así como rojito y no sé qué. De igual manera, también aquí les decía, aquí luego me desespera porque no tengo estos botones, no puedo ver estos botones de acá abajo. Pero bueno, ya nos va diciendo qué es lo que va, aquí ya nos dice qué es lo que vamos a instalar, ya dijimos que era una instancia, dijimos que iba a ser tipo servidor. Entonces, en lugar de, está por default el clase escritorio, nosotros le vamos a poner tipo servidor. Luego viene la versión, o sea, ¿qué versión? Yo les dije que era la versión Enterprise, o sea, empresarial, ¿sí? Porque viene la Standard Edition, entonces le dijimos que era la Enterprise. Después de la Enterprise, bueno, ya nos dice cuál va a ser la base. Todas estas variables ya están, ahí ya nomás le damos hecho o enter o siguiente, igual, aquí. Luego, acuérdense que también les dije que iba a ser en modo transaccional, bueno, porque está en modo transaccional y almacén de datos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues que en modo transaccional, pues yo voy a poder aplicar muchas cosas. En almacén de datos, pues nada más a lo mejor consultas, no voy a poder insertar, modificar, no, que sea modo transaccional, que yo pueda hacer operaciones de inserción, borrado, todo. Entonces, por eso era en modo transaccional. Ahí se hace en modo transaccional. Posteriormente, ya nos dice ahí, nos va a decir también dónde va a quedar la base de datos, o cómo se va a llamar la base de datos, cuál va a ser el SID, ¿sí? Ok, y no lo usen como contenedor, o sea, nosotros no vamos a virtualizar en este momento, eso ya es más adelante, es más adelantado. ¿Por qué? Porque muchas veces nos pregunta ahí otras cosas y entonces nos crea otro usuario. Si le dicen que no, nada más nos va a pedir 2 usuarios, que es el system y el sys. Si le dicen que lo pongan como un contenedor, les va a dar otro usuario para que sea. Algo que es muy importante aquí es la memoria. Yo les decía que, bueno, dependiendo cómo tengan la memoria, pues dicen que si tienen una memoria mayor que de 4 gigas, pues no lo pueden hacer automáticamente el SGA y el EGA. Bueno, pues ustedes pónganle una memoria de 2 para que esto se los haga automático
y les genere la proporción tanto que le va memoria a destinar para el SGA y para el PGA. Ella, de acuerdo a la memoria, hace los cálculos y lo determina. Si no, en la guía nos dice cuál es lo que se recomienda para el CGA y el PGA. Entonces, ahí está. Posteriormente, ya que le puse la memoria que va a utilizar, pues ya nos dice que ¿cómo lo vamos a manejar? Yo les dije que, recuerdan cuando estábamos viendo allá la manera que cómo iban a guardar, cuando vimos la arquitectura de la base de datos que hicimos allá físicamente, cómo podemos administrar el almacenamiento físico, decía que era el sistema tradicional de archivos del sistema operativo o el propio del Oracle. Yo les dije que era el sistema de archivos, que íbamos a manejar el sistema de archivos, porque es donde vamos a ir viendo dónde quedan los diferentes archivos. Entonces, ahí se selecciona eso, sistema de archivos, y posteriormente, si nosotros tenemos en cloud, tampoco ese no lo vamos a manejar de manera de cloud, entonces ahí tampoco lo seleccionamos. Seguimos adelante y tenemos posteriormente de recuperación. Tampoco, si ustedes tienen un disco muy grande, pues pónganle recuperación. Yo le quise poner recuperación y les dije que tenía problemas con mi disco y me dijo que no había espacio suficiente para hacer la recuperación. Lo que pasa es que la recuperación, chavos, hagan de cuenta que hace un espejo de la instalación, entonces ocupa lo doble de espacio. Entonces, en mi caso, me dijo, ¿sabes qué? Pues no hay espacio. Entonces, yo le dije que no hiciéramos recuperación, que no tenga recuperación, y ya funcionó. Ok, entonces, aquí les decía a los usuarios, dependiendo cuál fue las opciones que hicimos, nos va a dar el system, ¿sí? Y en otro caso, el del clúster. Si nosotros no quisimos, no dijimos que teniéramos clúster o el PDC, pues entonces no nos va a pedir más que 2. Pueden hacerlo una sola contraseña para los 3 usuarios, no hay problema, lo hacen, y ahí igual también nos va a decir que no cumple ciertas reglas, etcétera, pero que aún si lo quieres usar, lo hagas. Aquí nos dice qué perfil van a tener los usuarios, van a ser DBAs. Ahí los dejamos, nada más nos da opción de modificar uno, que es el operador. En este caso lo dejamos todos ahorita, no nos afecta. Y dejamos la opción por defecto, la que dice ya la que está. Posteriormente, bueno, pues dice que vamos a ejecutar automáticamente los scripts. Acuérdense que va a ejecutar scripts. Le decimos que sí, entonces ahí le vamos a tener que dar la contraseña del root. Y esa es su contraseña que ustedes le hayan dado al root cuando lo crearon. En nuestro caso les dije que para no perdernos siempre root, ¿sí? Siempre le pongo root, pero no es la mejor práctica, por supuesto que no, porque esa fácil se la saben todos. Y ya una vez que ya está todo eso, ya nos valida, y ahí si hay algunas anomalías o no cumple con los requisitos, nos va a decir qué es lo que no está cumpliendo. Entonces hay que modificarlo. Y seguramente muchos se enfrentaron ahí que les marcaba precisamente el swap, el intercambio, o no les marcó nada y ya. Bueno, pues una vez que ya guardó eso, ya le damos instalar, y ya se está instalando, ¿sí? Y nos da algunas pantallitas como estas, ¿sí? Donde después nos dice, cuando indique el asistente de la instalación, ejecutamos el usuario root los siguientes comandos, cuando nos lo solicite, y ya le vamos a hacer estos. Sudo quiere decir que vamos a utilizar el usuario root y nos va a hacer esto, vamos a hacer esto, y nos va a decir que demos la contraseña, por eso es importante saberlas, y vamos a estar haciendo esto, chavos. Cuando termina, sí, aquí nos dice otras cosas que tenemos que determinar, ¿sí? Y ya finaliza la instalación, nos dice ya cómo está. Y ya con eso terminamos todo, chavos. Eso es lo que tendríamos que hacer. Así rápidamente. Déjenme ver si ya terminó la instalación. Todavía no, ya terminó. Vamos a reboot el sistema para determinar nuestros
nuestros parámetros, nuestra instalación para ver nuestras particiones que creamos, además de otras que el propio sistema operativo crea para manejo de él. Ahorita vamos a ver las que nosotros creamos, vamos a ver si tiene los espacios que nosotros le comentamos y vamos a verlos, ¿ok? Vamos a esperar a que entre. Ingeniero, Mandé. nos va a pasar el documento a... Sí, lo voy a subir. Déjenme nomás ponerle algunos detalles que faltan. Ok, aquí ya dice que ya entró, dice que no se ha aceptado la licencia. Bueno, vamos a aceptarla. Le vamos a dar hecho. Ahí está. Dice que tampoco se ha creado un usuario. Aquí, bueno, les decía a ustedes, bueno, voy a crear un usuario que no sea Oracle, Marcial, Jesús, Martínez Blas, ahí está la contraseña, sistemas, para no, ahí nos dice que es débil, sistemas, ok, nos dice que es débil, le decimos que de todas maneras, ok, ahí está, y se crea el usuario MBLAS, finalizar con configuración. Ahí está, entramos, dijimos que sistemas, otra vez nos va a pedir por aquí algunas. Se desconectó, chavos. Bueno. No, todavía no. Ok, ahí está. Entonces, pues ya tenemos aquí. Bueno, ahorita nos va a pedir algunos datos. Ahí está, que es español México, siguiente. Escritura latinoamericano, seguridad, omitir y listo. Nos dice que ya empezar su hora con Linux. Perfecto. Aquí, bueno, esta es una sugerencia, la quitamos. Nos vamos aquí en nuestras actividades o de alguna manera obtenemos nuestra consola y bueno, ponemos df-h. Vamos a ver, ahí está. Vamos a ver lo que hicimos y dijimos que el root iba a tener 6 gigas. En este caso nos quedamos bien cortitos porque ya usó 4. Disponible 1.5 y en uso ya está el 74%. Ok, también creamos el home, también ahí le pusimos 6.9 gigas, 7 gigas. Ya aquí todavía no hemos creado muchas cosas. Lo único que el porcentaje de uso es 1%. Ok, aquí por ejemplo en el boot a lo mejor lo creamos muy grande porque pues, recuerden que el boot era un sector de arranque, solamente utilizó 270 megas y le queda disponible 1.5 gigas, usamos nada más el 15%, a lo mejor aquí tendríamos que bajarle y ponérselo acá. Y las variables, recuerden también ahí en algunas variables le decía que algo que va a guardar. Igual en este momento, bueno, todavía no sabemos su tope máximo porque aquí va a ir guardando información conforme vayamos navegando. ¿Cuál otro más? Utilizamos el intercambio de memoria. ¿Qué dijimos que iba a hacer? El intercambio de memoria lo divide entre varias cosas, chavos. No lo mapper va el swap, ¿de cuánto lo pusimos, chavos? No recuerdo, de 1.5, ¿no? De 1.5
Aquí no está, a ver, free. Ahí está. Sí. Lo pusimos de 1.5, bueno, aquí no lo da exactamente de lo que está. Dice que he usado esto y nos queda disponible esto. Bien, chavos, pues ahí está, así se queda, en este caso funcionó. Ahora, bueno, pues tendríamos que hacer todo lo que nos decía el papel ese, para poder crear todo. Les decía que, bueno, si ustedes tienen que instalar esto, pues tienen que tener conectada o tienen que tener configurada su máquina para que esté en internet. Ahí está, que tengan su red para que pueda salir, para que ustedes puedan escribir pues, los comandos. Ok, no sé si tengan dudas, preguntas, chavos. Aquí están los discos que hicimos, chavos. ¿O dónde están montados? ¿Preguntas, chavos? ¿Ya no están? Sí, estamos, por ahorita no Sí, tenemos. aquí estamos. Ok, chavos. Entonces, bueno, ya les digo, ya les quité su tiempo. Voy a despedirme. Me despido. Si tienen dudas, preguntas, esperen esta presentación que les voy a mandar para que hagan su instalación. Es importante que tengan su instalación, chavos. Voy a detener la grabación. Detengo la grabación. Detenerla.